El 19º domingo en el tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico B, nos encontramos con la lectura de uno de los discursos más importantes de Jesús, el discurso del pan de vida. Desde un punto de vista teológico, es un discurso verdaderamente profundo. Desde un punto de vista literario, se trata de un escrito verdaderamente hermoso y además muy complejo en su estructura. Es un texto que amerita, por supuesto, una profunda reflexión, pero que también requiere de un buen análisis bíblico para comprenderlo lo más que se pueda. Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer ese análisis bíblico y seguramente que aprenderás mucho junto con nosotros. Comenzamos. Sabes que habitualmente grabo Pasión por el Evangelio los sábados a primera hora y después de hacer toda la edición y la postproducción del programa está disponible pues ahí a comienzos de la tarde. En esta ocasión estoy grabando el programa entre semana, es la 1:30 de la madrugada, pasa de la medianoche, y estoy grabando el programa en esta ocasión por dos razones. La primera, porque este fin de semana tendré que realizar un viaje en el que haré una peregrinación, y por esa razón no tendré tiempo de grabar el programa el fin de semana. Pero además porque he estado ocupado en la oficina y me desocupé resolviendo un problema hasta pasada la medianoche, así que pues muy tarde era cuando me senté a hacer el análisis bíblico y ya lo tengo listo y me muero de ganas de compartir toda esta información contigo, aunque sea a la 1:30 de la mañana aquí, pues tú tendrás tu programa el sábado, en esta ocasión el sábado por la mañana, y eso será verdaderamente fabuloso. ¿Y por qué hacerlo a esta hora? Bueno, pues es que por eso se llama el programa Pasión por el Evangelio. Se trata de temas verdaderamente apasionantes y con mucha pasión hay que abordar estos textos para poder sacarles lo más posible, para poder exprimirles hasta la última gota, y así que estos análisis bíblicos que hacemos aquí en Pasión por el Evangelio, complementados con la homilía de tu sacerdote, o más bien al revés, porque es más importante la homilía que este análisis bíblico, más bien que este análisis bíblico te sirva como un complemento a la homilía de tu sacerdote para que tengas una visión más completa de la palabra de Dios y así pueda resonar con más fuerza en tu corazón. Pues te propongo que, como hacemos siempre, hagamos la lectura del texto del Evangelio y después hagamos el análisis bíblico y terminamos, como siempre hacemos, con un momento de oración. Así que pongámonos antes que otra cosa en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto del Evangelio dice lo siguiente: Los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: Yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. En verdad les digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Pues aquí tienes el texto del Evangelio que leemos. Estamos en el ciclo litúrgico B, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos, pero el Evangelio según San Marcos es breve, de manera que para completar los domingos del año litúrgico nos apoyamos también en el Evangelio según San Juan, y habíamos venido leyendo el Evangelio según San Marcos hasta que por primera vez Marcos nos refiere la multiplicación de los panes. Él lo hace 2 veces. Ese pasaje ya no lo leímos de Marcos, sino que de ahí saltamos al Evangelio según San Juan y leímos la multiplicación de los panes para de ahí seguirnos con todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, un capítulo muy importante porque es en el que el autor del Evangelio según San Juan desarrolla la teología de la Eucaristía. En la última cena según San Juan no se habla de la institución de la Eucaristía,
más bien ese tema se desarrolla en este capítulo 6. Y es un tema tan importante y tan detallado que lo vamos leyendo poco a poco, domingo tras domingo en la Santa Misa. Y así es que hoy continuamos lo que empezamos el domingo anterior, que fue el discurso propiamente dicho, o bueno, al menos la perícopa que lo contiene, porque en sí el discurso como tal arranca hoy, es cuando Jesús realmente empieza a desarrollar la teología del pan de vida. Y continuaremos los próximos 2 domingos. El próximo domingo terminando lo que es el discurso, y en 2 domingos veremos lo que sucedió después de que Jesús hubiera pronunciado este discurso, que acabó por escandalizar a muchas personas que mejor se fueron porque no les pareció bien lo que dijo Jesús. Hoy entonces vamos a tocar lo que es la segunda parte de este discurso en sí. Te decía, es que es complicado porque se puede decir que toda la perícopa es de hecho un discurso, sí, pero donde Jesús desarrolla la teología de la Eucaristía es en lo que vamos a leer hoy, o en lo que leemos hoy y en lo que leemos el siguiente domingo. Entonces, bueno, pues el contexto amplio de esta perícopa es precisamente el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y su contexto inmediato del texto que leemos hoy, pues estrictamente hablando también su contexto inmediato es el resto de este discurso, lo que dijo Jesús antes y lo que dirá después, porque esto es que estamos leyendo es la parte de en medio. Aunque desde un punto de vista narrativo, que también es importante, pues podemos darnos cuenta que el contexto inmediato es la perícopa de la multiplicación de los panes, porque precisamente por haber Jesús multiplicado los panes ante todas esas personas, pues es que ellos vienen y lo buscan porque quieren más y se lo encuentran en la sinagoga en Cafarnaúm, y ahí en esta sinagoga Jesús les comienza a decir todo esto acerca del pan. Te recomiendo mucho, si no lo hiciste, que veas el programa anterior, incluso el programa anterior de Pasión por el Evangelio, para ver todo el análisis bíblico de la multiplicación de los panes según San Juan y también de cómo comienza todo esto que sucede en esta sinagoga en Cafarnaúm. Los actores que intervienen en esta ocasión pues son los mismos de la vez pasada, Jesús y la multitud que se ha congregado aquí en la sinagoga en Cafarnaúm. Y la estructura del texto es muy interesante porque ciertamente que es un discurso, y este discurso es característicamente juanino en la forma como está desarrollado. Encontramos, por ejemplo, que está desarrollado este discurso a base de interlocuciones, es decir, el auditorio de Jesús dice algo y Jesús responde, vuelve a decir algo y Jesús responde, vuelve a decir algo y Jesús responde. Hay otro discurso similar en este sentido que se va desarrollando a base de interlocuciones, es el que Jesús sostiene o el que Jesús le da a Nicodemo aquella noche que se encuentran ellos. Pero hay otro texto que es sumamente interesante y que vale la pena comparar con este otro, es el texto, la perícopa que habla acerca de la samaritana. Lo que Jesús le dice a la samaritana cuando se sienta en un pozo y le pide de beber. En esa perícopa se nos habla de agua, en esta otra se nos habla de pan, y resulta muy interesante ver cómo la secuencia de las interlocuciones en las dos perícopas es prácticamente simétrica, es verdaderamente impresionante. A mí me encantaría compartir contigo un análisis de esas dos perícopas para que vayas viendo la similitud estructural en el desarrollo de estas interlocuciones, pero aquí en este programa Pasión por el Evangelio no tenemos el tiempo porque aquí nos enfocamos en concreto en el texto que leemos en el Evangelio en la Santa Misa. Así que lo que se me ocurre es mejor estar pendiente, porque a lo largo de esta semana puede ser que de repente me encuentres hablando en vivo a través de Facebook, y ahí te explicaré esta similitud que existe entre la samaritana y Jesús. ¿Cuándo lo voy a hacer? Pues no me preguntes, porque será sorpresa. ¿Y cuándo será? Pues cuando yo mismo pueda. O como siempre digo, pues cuando tenga tiempo y ganas, pero ya lo haré porque amerita este texto tan rico, un estudio un poco más profundo de lo que podemos ir haciendo aquí en Pasión por el Evangelio, en razón de cómo se ha dividido el texto en la Santa Misa. La verdad es que para comprenderlo a fondo sería mejor leer todo el discurso junto, pero pues así lo vamos leyendo en la Santa Misa y no queda más que ir también desglosando la explicación poco a poco, aunque a veces no sea tan comprensible como si lo hubiéramos hecho todo en conjunto. Para eso tengo una conferencia muy completa que se llama Comprendiendo el Pan de Vida. Si te interesa que comparte esta conferencia en tu parroquia, pues ponte en contacto conmigo para que podamos hacerlo. Por lo pronto vamos a continuar entonces haciendo el análisis de este texto en concreto. Te decía de la estructura que está formado esto a base de interlocuciones. Es algo que a Juan le gusta mucho, poner interlocuciones para darle pie a Jesús a que vaya hablando. Otra cosa muy importante que encontramos es que, son 6 interlocuciones. En la
misa del domingo anterior vimos 4 de ellas, en esta ocasión vemos la quinta interlocución, el próximo domingo veremos la sexta. Además, 4 veces encontramos una expresión muy característica de Jesús. En griego, amin, amin lego imin, que significa en verdad les digo. 4 veces aparece esa expresión en este discurso, lo que resulta muy importante porque Jesús está enfatizando algunas ideas que son capitales. Realmente este texto del capítulo 6 de Juan, en concreto todo este discurso del pan de vida, puede ser el texto más importante de todo el Evangelio según San Juan. Es un texto fundamental para nuestra relación con Jesús y para nuestra salvación. Entonces yo me atrevería a decir que el corazón del Evangelio según San Juan es precisamente este capítulo 6. Algún biblista por ahí discrepará conmigo, pero para mi gusto, este es el corazón del Evangelio según San Juan. Así de importante es, y por eso le dedicamos pues tantos domingos en la misa para irlo poco a poco entendiendo. Ahora, algo importantísimo de la estructura de este discurso es que está desarrollado con la estructura de las homilías de los judíos. La homilética judía es muy característica porque como se desarrolla es a través de 3 interpretaciones o de 3 midrashim. Un midrash es una interpretación de un texto de las escrituras para darle sentido actual, y Jesús sigue esa secuencia, y el orden en el que se desarrollan los midrashim: primero se hace un midrash de la Torá, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, de lo que es la ley, la Torá, para nosotros el Pentateuco. Después se hace un midrash de los libros de los profetas, y finalmente se hace una interpretación en general. Es lo que Jesús hace. La misa anterior vimos cómo Jesús hizo una interpretación primero que nada de la Torá, de lo que sucede cuando el maná cae del cielo. Ahora, en esta ocasión, vamos a ver el segundo midrash, que es cuando Jesús interpreta los libros proféticos. ¿Y por qué resulta importante que sea una homilía? Bueno, porque se desarrolla esto dentro de una sinagoga, que es un lugar sagrado, y al ser una homilía y no simplemente un discurso, pues este texto es también sagrado, de manera que se subraya la sacralidad de todo este texto, ubicando todo este discurso desarrollándolo en forma de una homilía y presentándolo precisamente en la sinagoga. Este es un texto profundamente sagrado también, así de importante es, y son detalles que no se pueden pasar por alto. Vamos entonces a ver el texto versículo por versículo, porque hay cosas muy muy interesantes. Al principio dice aquí que los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Ahí nos quedamos. En la misa anterior Jesús dice: yo soy el pan bajado del cielo. Y ahora estos empiezan a murmurar. El texto en español dice murmurar, pero realmente el verbo no es murmurar. Si tú lees el texto original del Evangelio en griego, el verbo que te encuentras es egongison. Y este egongison significa más bien refunfuñar. Ellos lo que están haciendo es refunfuñar. O sea, entre ellos, pues sí murmuran, pero más bien refunfuñan, porque no les parece lo que Jesús ha dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y en la primera parte de toda esta homilía, Jesús se identificó con el Hijo del Hombre. Ese texto apocalíptico del profeta Daniel que habla del Hijo del Hombre. Entonces Jesús empieza a atribuir a sí mismo pues un carácter divino, ¿verdad? Que él viene del cielo. Entonces se escandalizan ellos y comienzan a refunfuñar, no tanto a murmurar. Y bueno, ¿quién más refunfuñó? Refunfuñó también el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y una de las cosas que suceden después de que refunfuñan, de que no tienen que comer, es que Jesús les da, o el Padre más bien, Dios les da el maná del cielo. Entonces, así como ese pueblo de Israel refunfuñó y Dios le dio el pan del cielo, el maná, ahora estos están refunfuñando ante un Jesús que les va a dar el pan del cielo, pero el pan definitivo, el pan que da vida eterna. ¿Te das cuenta? Hay un símil. Entonces, de esta manera este texto eucarístico se conecta con ese texto del Antiguo Testamento en el que también recibieron un pan que venía del cielo, pero que era un pan que finalmente los alimentaba en su cuerpo y ya, en tanto que este otro pan les da vida eterna. ¿Por qué refunfuñaban? Dice el Evangelio, y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Lo que los escandaliza es que Jesús, al decir que ha bajado del cielo, pues está dando un carácter celestial, un carácter divino. Y entonces ellos dicen: ¿cómo que bajó del cielo? Si nosotros conocemos a sus papás. Es hijo de José, es hijo de María, nosotros los conocemos. Entonces, ¿cómo que del cielo? Si nosotros sabemos quiénes son sus papás. No les
cuadra lo que Jesús les está diciendo. Y por eso, pues se empiezan a molestar, se empiezan a irritar y comienzan a refunfuñar. Y si te fijas esta expresión también como, ¿acaso no es Jesús el hijo de José? Esa expresión la vemos en los sinópticos también, pero ahí en la forma de, ¿acaso no es Jesús el hijo del carpintero? Pero ahí es como para no darle crédito de que pueda ser un maestro tan sabio o de que pueda él ser un taumaturgo que realiza milagros. Ahí más bien dudan del potencial de Jesús con esa misma expresión. En este caso no dudan del potencial de Jesús, de lo que están dudando es de su origen. Ya hace dos semanas vimos cómo lo reconocen como profeta. La semana anterior vimos cómo aquí en la sinagoga lo reconocen como rabí y le preguntan qué signo tienes para creer en ti. Ellos no dudan de su potencial, lo vieron multiplicando los panes y por eso lo buscan y lo encuentran aquí en Cafarnaúm. De lo que están dudando es de su origen. Eso es lo que les incomoda en este momento, su origen. No tanto su capacidad, sino su origen. Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Lo que les está diciendo es no refunfuñen. Y con esto pues los ubica en lo que sucedió en el Éxodo, otra vez, cuando tenían hambre y se quejaban y refunfuñaban y después Dios les dio el maná. Entonces les dice Jesús, no refunfuñen entre ustedes. Y después les da aquí una lección importante. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Este verbo también resulta muy interesante cuando uno lee el texto original en griego, porque el texto original en griego no dice atraer. Lo que dice el texto original en griego es más bien elkisi. Y elkisi significa remolcar, o sea, jalar con una cuerda, remolcar. ¿Eso qué significa? Realmente Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo remolca el Padre, es decir, si no le pone una soga y lo jala hacia acá, hacia donde yo estoy. Lo que habla de que para llegar a Jesús se necesita una moción interna que proviene del cielo. Y eso es lo que impulsa a las personas a acercarse a Jesús. Una moción divina que con la gracia de Dios nos impulsa hacia Jesús. Entonces esto es una lección muy importante por cuando sentimos que nos estamos alejando de Jesús, de dos maneras. Por ejemplo, cuando sentimos que estamos enfriándonos en nuestra espiritualidad, que ya no rezamos lo que deberíamos rezar, que estamos perdiendo el interés incluso por ir a la Santa Misa. Bueno, hay que pedirle a Dios su gracia para que nos remolque hacia donde está Jesús, para que nos impulse hacia donde está Jesús. O cuando el pecado mismo nos aleja de Jesús, pues entonces hay que pedirle al Padre su gracia para que nos remolque de nuevo hacia donde está Jesús y nos acerque a Él. Es lo que dice Jesús. Incluso Jesús dice, nadie puede venir a mí, nadie, donde nadie es nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, ni el Papa. Nadie puede venir a mí si no lo remolca, si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿A quién resucitará? A ese que viene a él porque el Padre lo ha remolcado hacia él. Ese lo resucitará el último día. Y aquí vemos que este discurso comienza a tener ya también tintes escatológicos, lo que va a suceder después, al final de los tiempos. Por eso dice, lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Aquí es donde Jesús hace el segundo midrash. En esta ocasión Jesús va a hacer una interpretación de los libros proféticos. Y como te digo, característico de la homilética judía. Primero el midrash de la Torá, ahora el midrash de los libros proféticos. Dice, está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Jesús está citando al libro del profeta Isaías. Pero el texto de Isaías es un poquito más específico porque el texto del profeta Isaías dice, todos sus hijos serán adoctrinados por su padre. Todos sus hijos serán adoctrinados por su padre. Jesús dice, está escrito, todos serán instruidos de Dios. Isaías dijo todos sus hijos. Jesús simplemente dice todos. ¿Por qué? Porque Isaías se refería en concreto al pueblo de Dios, en tanto que Jesús se está refiriendo a toda la humanidad. Esto habla acerca de la universalidad de la salvación. No está reservada para los judíos, está abierta a toda la humanidad. Por eso Jesús ya no habla de todos los hijos de Dios, habla de todos, donde todos son todos. Está escrito en el libro de los profetas, o sea en Isaías, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. ¿Ves?
Y aquí es donde Jesús hace la interpretación. Está escrito que, y ahora yo te lo explico, está escrito que todos serán instruidos por Dios. Aquí viene mi explicación. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, todo aquel que fue instruido por Dios, todo aquel que es instruido por Dios, ese viene a mí. Y ahí es donde está haciendo el Midrash, interpretando ese texto de Isaías. Después dice Jesús, nadie ha visto nunca al Padre, sino que el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Y esto es algo muy importante porque Jesús está revelando algo importantísimo de su identidad. Ese que los escandaliza porque ha bajado del cielo, pues ha bajado del cielo donde se encuentra con Dios tan cerca, tan cerca, tan cerca, que a fin de cuentas Él es el Hijo de Dios. Se encuentra tan cerca de Él que es el único que ha visto al Padre. Así de estrecha es su conexión con el Padre, así de real es su procedencia del cielo, que dice, nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Después dice, en verdad les digo, hay que poner atención cada vez que Jesús dice, amín, amín, lego y min, en verdad les digo, es frase capital, de capital importancia. En verdad les digo, pongamos atención, que el que cree tiene vida eterna. Esta es una idea central que Jesús ya había dicho en lo que dijo anteriormente, que leímos el domingo pasado. El que cree tiene vida eterna, donde creer otra vez, el verbo en griego, pistein, este griego significa confiar. Este verbo significa confiar. El que cree, es decir, el que confía. ¿El que confía en quién? El que confía en ese que ha bajado del cielo. El que confía en mí. El que confía en Jesús, a fin de cuentas, porque Él lo está diciendo en primera persona. Entonces, el que confía en Jesús tiene vida eterna. Y tan es cierto que por eso dice en verdad les digo que el que cree tiene vida eterna. ¿A quién se lo está diciendo Jesús? A estos que ya no lo están como que creyendo mucho. Ellos van, lo buscan porque conocen su poder, porque lo vieron multiplicar el pan. Jesús les empieza a predicar acerca del pan y empieza a conectar todo lo que es el pan con el pan que vino del cielo. Y a este grupo de personas en la sinagoga que lo reconocen como Rabí Yah y que están poniéndole atención y que quieren saber más y más, que incluso están dispuestos a hacer la voluntad de Dios porque le preguntan, tienes que ver el programa pasado para entender toda aquella primera parte de este discurso. Pero todos ellos que quieren hacer la voluntad de Dios, ahora se van de espaldas cuando dice Jesús, yo soy el pan bajado del cielo. Entonces ahí ya no le creen que bajó del cielo. Por eso refunfuñan, pues ¿cómo si es el hijo de José? ¿Cómo que bajó del cielo? Como que empiezan ahí a dejar de creer, ¿te das cuenta? Y entonces Jesús habla acerca de la fe, de la importancia de la fe. Ya les había dicho antes, ahora se los vuelve a decir. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que confía tiene vida eterna. El que confía en quién? En Él, que es el que está diciendo todo esto. Y después dice, yo soy el pan de vida. O sea, les está diciendo el que cree tiene vida eterna. Entonces créanme lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Eso qué significa? Que Jesús es el pan que da la vida. Es el pan que da la vida. Por eso, el que se come ese pan tendrá vida. Ese pan da vida, ese pan que es Jesús da vida. Jesús nos da vida. Jesús es ese pan que da vida. Y después dice, sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Una referencia otra vez a la Torá, al libro del Éxodo. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Y aquí vemos un paralelismo antitético, otra manera de escribir favorita de Juan, los paralelismos antitéticos. Dos ideas paralelas, pero a fin de cuentas opuestas. ¿Cuáles son? Bueno, que decía Jesús, sus padres en el desierto comieron y murieron, sus padres comieron y murieron, y ahora dice Jesús, para que aquel que lo coma no muera. Sus padres comieron y murieron, el que come este pan comerá y no morirá. ¿Ves? Ellos comieron, pero murieron. En este caso, el que coma no morirá. Y fíjate que no dice Jesús vivirá, sino que dice no morirá. Precisamente
como paralelo antitético al otro, al de los padres, a los padres que en el desierto comieron y murieron. El que come este pan, come y no muere. ¿Te das cuenta? Ahí está el paralelismo antitético. Pero además, bueno, dice, este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Entonces, ese pan que viene del cielo tiene una misión que cumplir, tiene un propósito. Para algo bajó del cielo. ¿Y para qué bajó del cielo? Precisamente para que el que coma de ese pan no muera. Ese es el propósito, esa es su misión. Que nadie muera, que nadie que crea en Él, que nadie que crea en Él muera, que nadie que confía en Él muera. ¿Te das cuenta? Que alguien que se alimente con este pan que da vida, no muera. Después dice aquí, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Vamos parte por parte en esto que dice aquí Jesús, porque es muy importante. Primero dice, yo soy el pan vivo. Antes había dicho Jesús, poquito antes había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que da vida. Aquí dice Jesús, yo soy el pan vivo. Lo que está diciendo Jesús es, este pan da la vida, porque este pan es la vida misma. Yo soy la vida, yo soy la vida. A fin de cuentas, fuimos creados por Él, ¿te acuerdas? Y esto es fundamental en la teología de Juan, al principio, cómo comienza el Evangelio de Juan, ¿verdad? Diciéndonos que todo fue hecho por Él y sin Él no fue hecho nada. Entonces, Él, Jesús, es la vida. Por eso dice, yo soy el pan vivo. Un pan vivo, que porque soy el pan vivo, porque soy la vida, da vida. ¿Te das cuenta? Y además, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Por qué estaban refunfuñando? Porque no le creen que bajó del cielo, porque conocen a José y conocen a su madre. ¿Y qué les está diciendo ahora Jesús? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Se los enfatiza, se los refuerza. Eso que ustedes no creen, por eso dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué cree? Esto que les voy a decir, pongan atención. El que cree que yo soy el pan de vida. El que cree que yo soy el pan vivo, bajado del cielo. ¿Ves? Jesús insiste a pesar de la incredulidad de la gente. Y después dice, el que coma de este pan vivirá eternamente. A diferencia precisamente de los padres de ellos que en el desierto comieron el maná pero murieron, el que coma de este pan vivo que da vida, vivirá eternamente. Vivirá para siempre, vivirá por los siglos de los siglos. Entonces, aquel maná que Dios les dio del cielo a sus padres allá en el desierto y que después murieron, era un pan material. Este pan que da Jesús no es un pan material, es un pan espiritual. Ese pan material que era el maná nutría el cuerpo físico. Este pan espiritual que es Jesús, lo que nutre es nuestra alma para que no muramos. ¿Te das cuenta? Pero además, fíjate aquí, otro paralelo al revés. Poquito atrás Jesús había dicho, para que aquel que lo coma no muera. Lo está aquí diciendo Jesús en forma negativa, para que el que coma no muera. Ahora Jesús lo está diciendo de forma positiva. El que coma de este pan vivirá eternamente. Antes que dijo Jesús, para que el que lo coma no muera, ahora de forma positiva, el que coma este pan vivirá eternamente. ¿Te das cuenta? Y con esto Jesús enfatiza la cuestión de la vida, porque una cosa es hablar del no morir, otra cosa es hablar del vivir, y del vivir para siempre. Entonces Jesús está cerrando esta parte del discurso, no tanto enfatizando el que no moriremos, sino enfatizando el que viviremos para siempre. Por eso juega con estas palabras, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, el que come este pan vivirá eternamente. Y después dice, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces así Jesús termina esta parte del discurso de una forma positiva. Él pudo terminar de una forma negativa. No morirá. El que coma de esto no morirá. El que coma de esto no perecerá. El que coma mi pan no perecerá. Eso es una forma negativa. Pero en un discurso, para poder ser persuasivo, para poder dejar a la gente motivada, para poder dejar a la gente inspirada, se tiene que cerrar no con una advertencia negativa, se tiene que cerrar con una exhortación positiva. Se tiene que terminar precisamente
en un tono que motive a las personas. Y por eso Jesús contrasta aquí el no morir con el vivir, aunque sean lo mismo, pero enfatiza mucho la cuestión de la vida. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Te das cuenta? Dice aquí Jesús, y el pan que yo daré. No dijo Jesús, el pan que yo les di, ese que multipliqué. No dice Jesús, este pan que me están pidiendo, porque por eso volvieron. Y eso ya se los había dicho en la misa pasada. Vimos esa parte cuando Jesús les dice, ustedes vienen porque les di pan. Entonces, ¿a qué vienen? Vienen por más pan. Pero Jesús no está hablando en presente, está hablando en futuro. Dice, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí se está refiriendo Jesús, ese pan que les dará es precisamente el pan eucarístico. ¿Dónde dará Jesús la Eucaristía? En la última cena. No en el Evangelio según San Juan, pero a fin de cuentas lo hizo en la última cena. Y todavía no es el momento. Entonces por eso habla en futuro. Jesús aquí se está refiriendo al pan eucarístico. Pero además, ¿quién es ese pan eucarístico? Dice Jesús, es mi carne para la vida del mundo. ¿Y qué es lo que va a dar Jesús? Él va a dar su carne. ¿Cómo la va a dar? La va a dar por completo. La va a dar precisamente perdiendo la vida. La va a dar, Él va a dar su carne, la va a ofrecer en sacrificio, la va a entregar para que muera y muriendo tengamos vida. Por eso dice, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Cómo es que viviremos comiendo este pan? Que dice Jesús, el pan es mi carne. Entonces, ¿cómo viviremos comiendo esta carne? Pues porque Él la ofrecerá, Él la dará en sacrificio para morir, para que muriendo tengamos vida. ¿Cómo es esto posible? Él es el pan bajado del cielo, es el pan vivo, es la vida. Y Él tiene que entregar su carne, tiene que dar su carne para morir, para que sus criaturas vivamos. Y entonces la gente se queda todavía más cimbrada, se queda más intrigada y como que termina aquí esta parte de la perícopa en la Santa Misa para dejarnos a todos en un suspense. ¿Qué va a pasar entonces después? ¿Qué va a decir Jesús después? Pues no te pierdas. ¿Te das cuenta? Entonces, si quieres saber qué dijo Jesús después, pues no dejes de ir a la misa el próximo domingo y no dejes de ver Pasión por el Evangelio para que continuemos con este análisis bíblico y podamos así entender más acerca de este discurso del pan de vida y la importancia tan trascendente que tiene para nuestra vida de fe y para nuestra salvación misma. Pues bien, aquí tienes el análisis bíblico del texto del Evangelio de este 19º domingo del tiempo ordinario. Te propongo que para terminar nuestra emisión, todo esto que hemos aprendido y reflexionado lo guardemos en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirijamos a Dios con este momento de oración. Para ello te pido, como siempre, que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Tú, Señor, eres pan que sacia nuestra hambre y mitiga nuestra sed. Eres pan que fortalece nuestra debilidad. Eres pan que nos levanta cuando caemos. Tú, Señor, eres pan que nos hace fuertes y valientes. Eres pan que nos hace testigos de tu reino. Tú, Señor, eres pan que se hace amor por salvarnos. Eres pan que baja del cielo para beneficio de la tierra. Eres pan que nos da la vida eterna. Tú, Señor, eres pan. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te agradezco enormemente este tiempo en el que me has acompañado a través de este ejercicio de análisis bíblico. Espero que todo lo que hemos aprendido en esta ocasión te ayude a comprender mejor la palabra de Dios y te acerque más y más a este Jesús, a este pan bajado del cielo, que pues va a dar su carne para que nosotros tengamos vida.
Te espero el próximo fin de semana para continuar nuestro análisis bíblico de este hermosísimo discurso del pan de vida. A lo largo de la semana podemos seguir conversando en nuestro programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Deseo que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y, como siempre, te exhorto a que a lo largo de esta semana, cada día que pase, des tu mejor esfuerzo por tú mismo, ser una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.